Amén, aleluya. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Sea usted bienvenido a esta transmisión. Le invito a que se ponga de rodillas o de pie, como el Señor le haga sentir, y vamos a orar en esta mañana para pedir la dirección del Santo Espíritu de Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta transmisión, por mis hermanos que se han de conectar, por mis hermanos, bendito Dios, que están en sus hogares, en sus trabajos, Señor. Tú sabes, Señor, en dónde se encuentran en esta tarde. Tú sabes, Jesús, con la necesidad que se han conectado, bendito Dios. Tú sabes la necesidad de los que estamos en este lugar. En esta hora, Señor, venimos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, ese nombre precioso, ese nombre que es sobre todo nombre, a rogarte, a implorarte, Espíritu Santo, que seas tú el que te muevas en medio de las alabanzas, el que visites a mis hermanos ahí en donde ellos están en esta hora, Señor. Redarguye sus corazones, redarguye sus vidas, Señor, porque en esta hora venimos en acción de gracias, bendito Dios, por lo que tú has hecho en nuestra vida, a adorarte, a glorificarte, a honrar tu santo nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta transmisión está en tus manos. Toma el control, Espíritu Santo. Usa las vidas del que trae la palabra en esta tarde. Que no sea el hombre, que no seamos el hombre, Señor Jesús. Que sea tu Santo Espíritu. Amén y amén. Mi hermano, vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en el libro de Oseas, capítulo 14, mi hermano. Me voy a permitir leerlo, y donde usted se encuentre, mi hermano, si tiene su Biblia, ábrala en el libro de Oseas, capítulo 14. Me voy a permitir leerlo y usted sígalo con su vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no nos montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dice: porque los caminos de Jehová, mi hermano, son rectos. Los caminos de Jehová son rectos. Y dice, mi hermano: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Y esta ofrenda cuál es, mi hermano? Nuestra alabanza, nuestra adoración. Y en esta hora yo le voy a invitar a que entonemos la alabanza número 40. Cuán grande es Dios, de nuestros himnarios de aniversario. Es el número 40, mi hermano. Vamos a entonarlo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Bendito sea tu nombre. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Bendito sea tu Cubierta está bendito y alabado sea tu nombre.
mi corazón entona la canción. cuán grande es Él, cuán grande Es Él. mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Aleluya. mi Aleluya. Amén, aleluya. Mi hermano, cuán grande es nuestro Dios, tan grande, mi hermano, que puede estar aquí con nosotros y puede estar con usted ahí en donde se encuentra en esta tarde. Él quiere bendecirnos en esta mañana. Él quiere, mi hermano, que salgamos llenos de su palabra en esta hora. Mi hermano, vamos a abrir el libro de Joel, mi hermano, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Y de ahí, mi hermano, vamos a leer el versículo 26 y 27. Solamente vamos a leer 4 versículos de Joel, capítulo 2. Abra su Sagrada Escritura en estos versículos, mi hermano. Joel 2, vamos a leer el versículo 12 y 13. Y vamos a leer el 26 y el 27. Dice la palabra de Dios: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora vamos a leer el versículo 26 y 27, mi hermano. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y conoceréis que en medio de vosotros, de nosotros, mi hermano, está nuestro Dios. Vamos a entonar por último esta alabanza: no seré avergonzado jamás. Es el número 31 de nuestros himnarios de Cristo Roca, y pasa mi hermana que trae la palabra en esta tarde. Amén. Amén. Amén, aleluya. Amén. Amén. Amén, aleluya. No seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. No seré avergonzado jamás, el que pelea por mí es Jehová. Seguiré adelante, porque Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Seguiré adelante, porque Jehová está conmigo.
estamos en victoria, aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria. Somos más que vencedores, tenemos por capitán a Jesús, el Rey de Gloria, la batalla ganará. Somos más que vencedores, tenemos por capitán a Jesús, el Rey de Gloria, la batalla ganará. Amén, aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dejo este lugar para mi hermano que trae la palabra. El Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Leíamos en el libro de Joel que nos decía, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es andad como es digno de vuestra vocación. Y les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras en el libro de Efesios. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 4 y veamos que el Señor nos ha estado hablando en toda esta mañana y Él nos dice que Él es un Dios recto. Hablábamos en un canto de la santidad y hoy también vamos a hablar de todo este hermoso capítulo de Efesios y del propósito que Dios tiene en estos tiempos, Dios para la iglesia. Efesios capítulo 4, le vamos a dar lectura del versículo 13 al versículo 15, todos unidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Oremos todos juntos. Bendito Dios y Padre, cuántas gracias te damos, Señor, la oportunidad que nos das de estar en tu casa, alabarte, glorificarte, reconocerte como nuestro Dios soberano, darte las gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu gran misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, porque nos has guardado, has bendecido nuestras jornadas, Señor eterno, has bendecido nuestros hogares. Pero en esta hora, Señor, también de lo más profundo de nuestro corazón, disponemos nuestra vida para que tu Espíritu Santo sea el que obre y hable a cada una de nuestras vidas conforme a lo que tú sabes que tenemos necesidad, porque estamos, Señor eterno, viviendo tiempos en donde efectivamente por estratagema de hombres quieren meter doctrinas de error, mas hoy tú nos llamas a nosotros como iglesia, como tus hijos, Señor eterno, para exhortarnos, para redarguirnos, para recordarnos lo que debemos saber, para dejar, Señor eterno, nuestra senda antigua, si es que estamos fluctuando. Pero también en esta hora, Señor, te pido por aquellas almas nuevas que vayan a escuchar, que estén conectadas, Señor eterno, en esta hora, en el lugar en el que se encuentren, tu presencia y tu Espíritu Santo es con cada uno de ellos, Señor.
Permite que en esta hora no sean palabras propias y humanas, porque también caería en error, sino que tu Espíritu Santo sea el que obre y hable a cada uno de nuestros corazones, iniciando por el mío, Señor. Muchas gracias te damos, y en esta hora que todo aquello que quiera perturbar, distraer tu palabra, en tus manos sea sujeta, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, a quien damos toda la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, los que estén en su casa como familia. Reúnanse y dispongamos en esta hora como decía, a gozarnos delante de Dios por lo que vamos a leer el día de hoy, porque es una bendición y es un gozo para cada uno de nosotros. Para aquellos que a lo mejor se han desviado y no lo han tenido presente, el Señor hoy quiere hablarnos, y aún para las almas nuevas que en este día nos visiten, nos escuchen, Dios quiere hablar a cada uno de nuestros corazones y nos dice: andad como es digno de vuestra vocación. Ahí mis hermanos les van a poner unos subtítulos, porque el capítulo 4 de Efesios lo he dividido en 3 partes y vamos a analizar cuál y cómo debe ser nuestra vocación. Vamos a ver en qué está fundada nuestra vocación y cómo está concertada o establecida. Y por último, vamos a estar viendo qué es lo que nosotros debemos hacer o quitar de nuestras vidas que impide que practiquemos nuestra vocación como debe de ser. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con nuestro primer subtema: ¿cuál y cómo debe ser nuestra vocación? Vamos a ver que el capítulo 4 de Efesios está en un contexto donde el apóstol Pablo hablaba a esta iglesia, pero él estaba preso. Dentro de esa prueba que él estaba pasando, él no dejaba de hablar a la iglesia, y lo vemos en el capítulo 1, donde nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero ¿cómo sabemos que es digno? Es algo muy hermoso ver que la palabra de Dios no necesita que nosotros la interpretemos, porque la Biblia nos guía y se interpreta sola, y nos va guiando en esa forma. Les dice primero, tenéis que andar, y os ruego que andéis como es digno de la vocación. Pero ¿cómo es actuar y cómo es dirigirnos dignamente? El versículo 2 nos da la respuesta y nos dice: con toda humildad y mansedumbre. Fíjense que ahí una de esas 2 partes no puede ir separada. No dice humildad y luego dice mansedumbre con una coma, no, sino que la une. La humildad y la mansedumbre tienen que ir unidas siempre. Dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es ese vínculo perfecto? El amor. Y veamos que nos dice: soportándoos con paciencia. Versículo 3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Veamos que ahí el Espíritu está escrito con E mayúscula y estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces ya nos ha hablado que la forma digna es con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia y amor, en amor, nos dice en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero en un vínculo ¿de qué? De paz. Ahora vamos a ver nuestra segunda parte: en qué está fundada nuestra vocación y cómo está concertada o establecida. Vamos a ver que aquí el ejemplo nos los hace: la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Entonces nos habla que está establecida como un cuerpo, pero ese cuerpo, ¿cómo está concertado? Y nos dice la palabra del Señor de Efesios 4, del 4 al 16, vamos a ver esta parte, donde nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué nos está hablando, hermanos? Lo que hablábamos de la Trinidad. Nos estábamos diciendo el cuerpo cómo está concertado por ese Dios trino. Dice, debemos de guardar la unidad del Espíritu. Como cuerpo tiene que estar concertado en esa forma, en unidad, en amor, en paciencia, en humildad, en mansedumbre. No puede ser de otra forma porque el Espíritu de Dios actúa de esa manera. Sin embargo, aquí nos desglosa el libro, el apóstol Pablo en Efesios y nos dice un cuerpo. Cada uno de nosotros pertenecemos a un solo cuerpo. Dice un espíritu y nos vuelve a poner el espíritu con E mayúscula y estamos hablando del Espíritu Santo. No hay más espíritus, hay solo uno. Como fuisteis, dice, también llamados en una misma esperanza. En el versículo 5 nos está hablando y haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice un Señor, una fe, un bautismo. Pero viene la tercera parte, que es el versículo 6, donde nos dice un Dios y Padre de todos. Ese Dios soberano, ese único Rey, Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el único verdadero. Nosotros no creemos en dioses, creemos en un solo Dios y Padre. Qué hermoso ver que la palabra en Efesios nos habla y nos presenta a ese Dios y nuevamente lo vemos con la I. No viene una parte separada, dice como Dios y Padre. ¿Cuántas veces nosotros vemos solamente a Dios como Dios, pero no lo vemos como Padre? Decimos, no, es que Él es Dios y me dirijo como ese Dios soberano, como ese Dios poderoso, como ese Dios que hace maravillas. Pero ¿cuántas veces también nos podemos acercar y nos debemos acercar a Dios como Padre? Como ese Padre de amor, de misericordia, de bondad, que está solícito, atento a cada una de las necesidades que tenemos, porque Dios no está exento de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Y nos presenta en ese cuerpo, nos dice, en eso está fundado, en el Espíritu Santo, está fundado en Jesucristo como Señor. Nuestra fe está depositada en ella, que nos da acceso al Padre, en un bautismo, por eso lo practicamos y lo ejercemos como obediencia, pero también reconociendo a un solo Dios y Padre que nos dice de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Veamos cuántos pronombres utiliza para que comprendamos que Dios lo abarca todo, en todo lugar, en todo el mundo, en todas las vidas, en todas las familias. Y lo que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas es hablar a esa parte, no solamente en nuestro ser, sino también a los que están cercanos a nosotros. Por eso la palabra nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No nada más tú, nos habla de todo, nos abarca de que Dios quiere dar esa protección, esa sanidad, esa salvación a todos, a nuestra vida, pero también a los que amamos. Vamos a seguir adelante y vamos a ver que como ese cuerpo, versículo 7 nos dice, nos vuelve a reafirmar, aquí vamos a comprobar, vamos a recordar. Recordemos que el Espíritu Santo nos recuerda lo que debemos saber y a aquellos que no conocen y son nuevos nos enseña lo que debemos de saber, en qué está fundada nuestra fe. Y dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vean que una vez más vemos el propósito de Dios en la vida de la iglesia, es cubrirlo todo, es llenarlo todo. Y nos enseña que a través de nuestro Señor Jesucristo esto se llevó, tuvo fin y se ejerció. Por eso nos dice que llevó Él cautiva la cautividad. En esa cruz del Calvario,
cuando Él dio su vida en esa cruz, no solamente dice que llevó nuestros pecados, sino también nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestro dolor, nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para que confiadamente podamos acercarnos a Él. En un momento dado estamos viviendo días complicados y difíciles, y no solamente ahorita, conforme van pasando los tiempos, vamos a ver que los días van a ser más difíciles y certeros. Por eso la importancia de que hoy recordemos en dónde está fundada nuestra fe, afirmemos nuestras vidas, no ante la persona, no ante una iglesia, no ante un concilio, sino ante Dios, el único Dios y Padre, creador de todas las cosas, donde Él dice que Él llevó cautiva esa cautividad y subió, y dice, y si subió, no es que sino también primero descendió a las partes más bajas, y al que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y viene enfocado ahora y nos enfoca a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Versículo 11 y nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cómo está conformado la iglesia y el cuerpo de Cristo en esos ministerios? Por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos nos gozamos en la palabra del Señor, el ver que Dios nos da esa oportunidad de no solamente el tener estas armas, sino que es primero para perfeccionarnos? Siempre nos excusamos y decimos, bueno, es que el hombre no es perfecto, ¿verdad? Entonces pues ustedes comprendan si yo tengo un error, porque pues no somos perfectos. ¿Pero qué nos está diciendo la palabra del Señor? Nosotros tenemos esa opción. ¿Por qué? Porque dice que ha sido establecido esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos, cada uno de nosotros, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos está diciendo edificación. No nos está diciendo para que sientan que una iglesia es mejor que la otra, que uno se reúne mejor que el otro, para que veamos que es una competencia, que el apóstol es más que el profeta es más que el pastor, que el evangelista. La palabra del Señor hoy nos está diciendo que esto es para edificar a la iglesia y al cuerpo de Cristo, como esa unidad. Como Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres en uno, así se debe de mantener la iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos, no, los protestantes no, los bautistas no, los metodistas no? Cuando hoy el Señor nos habla a través de su palabra, que a quien debemos de buscar es al Dios y Padre, que es en todo, sobre todos, para todos y en todos. Y eso es lo que debe de haber siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y dirigirnos como tal, porque no somos enemigos. Imagínense que mi pierna estuviera peleada con la otra pierna. ¿Tú quieres caminar? Pues no, yo no quiero caminar. Yo me quedo aquí, tú camínale si quieres. No es posible, porque hay un sistema en el cuerpo que se llama autónomo, que ese es el que nos permite que se lleven todas las funciones. Y por eso nos habla la palabra de Dios, que debemos de hacer todo para la honra y asemejarnos a esa cabeza que es Cristo, nosotros como cuerpos, no para discutir, no para ponerme en contra del hermano, no para criticarlo, no para juzgarlo, no para burlarme, porque no todos crecemos en la misma forma. Sin embargo, somos un cuerpo y tenemos que ir en la misma dirección. Vamos a ir al versículo 13. Qué hermoso es este versículo donde nos dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Una vez más, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, una misma fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Empezábamos a leer en nuestro devocional Oseas, y en Oseas 4:6 ahí nos dice que Jehová dijo, dice, mi pueblo fue destruido, y nos dice porque le faltó conocimiento. Pero no solamente se queda en que le faltó, ¿por qué le faltó conocimiento? Sino que también en el libro de Oseas nos dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Ahí es donde radica la situación. No en el que nosotros no tengamos el conocimiento, porque para eso tenemos la palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos habla, nos redarguye, nos enseña, nos recuerda las cosas. Pero una cosa es de que el Señor lo disponga y lo ponga para nosotros, y otra cosa es de que nosotros una vez que escuchemos, ¿qué hagamos? Lo rechacemos. Porque entonces no estamos rechazando palabra humana, estamos rechazando a Dios, estamos rechazando la palabra de Dios, estamos rechazando la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Veamos que ellos no solamente les dice, ustedes fueron destruidos porque les faltó conocimiento, pero no porque no lo hayan tenido, sino porque lo desecharon. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra y desechamos parte? Lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Hoy estamos viviendo tiempos en donde les compartía y le compartía a una hermana de que me topaba en la semana, que decían, hoy en día hay cristianos gay, hay pastores gay, en donde ellos confirman que eso no es antinatural, donde ellos se dicen ser teólogos, y donde nos dicen que el ser homosexual no es un pecado, que no es un delito. Vemos reuniones en donde hacen ritos que más parecieran ritos que servicios a Dios, y vemos que eso están haciendo afrenta contra el Dios y Padre, contra aquel que lo cubre todo, que no es porque uno te juzgue por ser la forma de ser, sino porque distorsionas la palabra. Y vemos a esa parte, por eso nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es una misma fe, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no es perecedera, la palabra de Dios permanece para siempre, es la misma de ayer, es la misma de hoy y seguirá siendo la misma por los siglos. No hay nada que lo cambie, que diga, no, eso ya es que es el Antiguo Testamento, es que esas cosas ya no se llevan a cabo, es que tú lo estás entendiendo mal. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento de ¿quién? Nos dice del Hijo de Dios. Tenemos que llegar al conocimiento de quién es el Hijo de Dios, qué fue lo que hizo. Leemos ahí en los evangelios, en el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Juan. Muchas veces a los que vamos les llevamos la palabra, les compartimos que hay un Dios que les ama. Lo primero que decimos, bueno, sí tengo una Biblia, pero ¿por dónde empiezo? Porque pues empezamos por el Génesis, empiezo por el Apocalipsis, ¿por dónde empiezo? Y siempre les recomendamos que empiecen por el libro o el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque tienen que conocer quién es Jesús. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo el amor del Dios y Padre que amó tanto al mundo, a los que están ahí, que dijo, bueno, mi Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? La finalidad nos dice que lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, pongamos mucha atención, porque inicia este versículo diciendo
para que ya no seamos, no nos dice para que no sean, dice para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso quiere decir que muchos de los que estamos aquí, o muchos de nosotros, muchos de los que nos escuchan, muchos de los que se reúnen, muchos de los que conocen la palabra del Señor, incluso al derecho, al revés, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, muchos andamos fluctuando. Por eso dice, para que ya no seamos como esos niños fluctuantes. En este tiempo, en esta forma en donde vemos que el Señor está pronto a venir por su iglesia, no podemos estar fluctuando como niños. Ya no. La palabra del Señor nos dice, ya no. No puedes estar llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Y nos lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿con qué? Astucia, las artimañas del error. No nos dice la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es verdad. Quienes nos equivocamos, ¿quiénes somos? Nosotros. Porque si yo estoy fluctuando entre seguir a Dios y seguir al mundo y no me he decidido y estoy con un pie en el mundo y un pie con Dios, entonces voy a tomar solamente lo que me conviene. Hoy en día no solamente el ver este tipo de situaciones nos lleva a ver que el enemigo hoy más que nunca trata de destruir hasta las familias. La familia ya no existe. Por eso los que argumentan la homosexualidad de que no es mala, ellos dicen, es que es amor y Dios es amor. No te desvíes, porque ¿cuál fue la finalidad de que Dios hiciera las familias? No fue para que siguieras lo que a ti te gusta, lo que a ti te place. Tuvo un fin y tuvo un propósito y lo tiene. Por eso primero es concertado un matrimonio, el hombre y la mujer. Entonces cuando vienen los hijos, ¿qué se convierte? Ya no es un matrimonio. ¿En qué se convierte? En una familia. Y Dios ama a las familias. El enemigo, ¿qué es lo que quiere? Destruir las familias. Si yo estoy fluctuando, ¿qué voy a decir? Sí, tiene razón. La Biblia, es más, vamos a leer y vamos a abrir en el Evangelio, que nos dice que, bueno, en el Antiguo Testamento nos decía esto, pero ahora en el Nuevo nos dice que yo puedo pedir una carta de divorcio, y lo dice la Biblia. ¿Está bajo un contexto o no? Entonces comprendemos por qué nos dice que a veces ya no debemos ser niños fluctuantes. Dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, pero nos dice por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y entonces vemos que la palabra de Dios se cumple, porque estamos ahorita enfocándonos en Efesios 4, pero vamos a leer a través de la palabra que también nos habla acerca del matrimonio, nos habla de aquellos que deseen un pastorado, qué condiciones deben reunir, y nos dice deben de ser esposos de una sola mujer. ¿Cómo el Señor nos puede hablar de eso? ¿Qué leíamos en Oseas? Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios justo. Solamente los justos van a poder escuchar su voz y ver realmente en dónde está nuestra falla. Yo he seguido solamente doctrina de hombres, he tomado solamente porque a lo mejor ese pecado está delante de mí, yo voy a tratar de justificarme y decir cómo la Biblia, ustedes interpretan mal y cómo la Biblia dice lo correcto, tomando una parte sí, una parte no. Aquí por eso nos habla hoy de que debemos de llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y nosotros debemos de ser perfectos en la obra de Cristo. No para quedar bien,
Cuando usted, a lo mejor aquí la persona se podrá justificar, yo me podré justificar, bueno, yo lo hago porque soy humana, porque estoy en este cuerpo, pero nos dice hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, ese Hijo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, y dice que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. De Él, que sí, estuvo en un cuerpo, pero también padeció, también tuvo hambre, también tuvo sed, también lloró, también sintió la muerte de un amigo, en este caso de Lázaro, que sí hizo prodigios, hizo milagros, que a pesar de estar alimentando no solamente a 5,000 personas o hombres, sin contar niños y mujeres, y todavía ver que el alimento sobró y quedó en abundancia, y no hubo quien se quedara con hambre, sino que sació toda su hambre y sed. Lo mismo Él hace en la área espiritual. ¿Qué parte estamos fallando? ¿Qué parte estamos menguando? ¿Qué parte estamos fluctuando como niños aún? Porque por eso nos dicen, ya no seamos. Se incluía, incluso el apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón y decía, Señor, quítamelo y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero es que me está doliendo. ¿Qué podemos y tenemos que hacer? Irnos a esa fuente. Estoy pasando por una situación, estoy pasando por un divorcio, estoy pasando por prueba, estoy pasando por lucha, estoy pasando por dolor. Hoy la palabra del Señor nos dice que podemos acercarnos en aquel que es sobre todos, para todos y en todos. El Señor no solamente se quiere quedar en saber que Dios es soberano, que está disponible para todos, sino ¿en dónde? En nuestra vida, inundándolo y llenando todo. Porque entonces desde mi vista, desde mis manos, y lo vamos a ver más adelante, desde mis pies, van a estar consagrados como cuerpo a la voluntad en Cristo. Vamos a seguir adelante, hermanos. Versículo 15, hablando de esta estratagema de hombres, dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino, nos da la otra contraparte, que siguiendo la verdad, ¿en qué, hermanos? Una vez nos habla de amor. A lo mejor hay una persona o estas personas que están haciendo este tipo de menciones, nosotros no podemos odiarlas. A veces quisiéramos y veía como hermanos y pastores le dicen, pero es que estás mal, porque mira, es algo, y ellos refutaban y decían, yo nada más lo respeto porque es grande, pero se ponían en una ira, en una contienda. Nosotros no estamos en contra de las personas, pero sí tenemos que estar de acuerdo a la verdad, pero en amor. No podemos burlarnos de las personas, no debemos hacerlo, no debemos el criticar, sino el orar por esas personas. ¿Quién es el que redarguye? ¿Las palabras? ¿La persona? ¿El profeta? ¿El apóstol? Solamente el Espíritu Santo. Él solamente puede redarguir los corazones de pecado. ¿Eso qué significa? Que solamente el Espíritu Santo, cuando nosotros nos disponemos, Él trata nuestras vidas y nos enseña con amor qué es lo que estamos fallando. No es de tachar y de decir, mira, estás haciendo mal y por eso, no, sino que nos dice, nos da luz, nos quita esa venda, y cuando volvemos a leer y decimos, ay, es lo que yo estaba haciendo, no, pues creo que eso no le agrada a Dios. Y nos vuelve a llevar a un mensaje, y a lo mejor nos lo reafirma en otro texto, y nos lo vuelve a hacer, ¿a fin de qué? La palabra del Señor hoy nos dice, a fin de perfeccionarnos, a fin de pulirnos, a fin de edificarnos. Cuando nosotros nos damos cuenta en que estamos mal, sí, el espíritu al darse cuenta, la carne al darse cuenta se compunge, se constriñe, pero la idea es de que lleguemos a ese arrepentimiento y tengamos salvación, retomemos el camino, dirijamos nuestra vida en un camino de rectitud, que es a lo que Él le agrada, pero nos dice en amor, no nos dice en distensión, en contienda, en ira, no,
nos dice que si nos siguiendo la verdad en amor, nos da una pauta, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No nos podemos quedar solamente con el conocimiento y quedarnos así y no crecer. Hay un niño y hay muchos niños pediátricos que a veces empiezan a, hoy en día por los certificados que ya empezaron a ir, y a veces el niño se emociona a crecer, ¿no? Y les dicen, ay, crecí 1 centímetro, pero a veces les hablan del peso por muchas cosas que la gente y lamentablemente que la sociedad y muchas veces como padres también se fomentan y se trauman por el peso. Estamos hablando niños de kinder, niños de primaria, cuando oigo que dicen, ay, subí de peso. Pues sí, y eso es sano, y eso es correcto, porque no puedes crecer y no subir de peso, sino ¿qué pasaría? Y ellos son tan inteligentes que dicen, sí es cierto, porque sí, no es coherente, ¿verdad? O no es lógico que suba nada más de peso y no crezca, o que me quede así, no me puedo quedar chiquito, ¿verdad que ya crecí? Sí, ya creciste y tienes que crecer en todo. El cerebro crece, el hueso se desarrolla y vemos que eso es un crecimiento. Como iglesia y como Cristo tenemos que crecer. Por eso nos dice la palabra del Señor, ya no seamos esos niños fluctuantes, porque el cuerpo de Cristo está para edificación y está para que tengamos ese crecimiento. Versículo 17, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, y vean, por eso nos habla como el cuerpo, como a veces el área de salud, que nos dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, y nuevamente nos dice, en amor. En un amor propio, en un amor filial o en un amor ágape. Que es ese amor que excede todo conocimiento. ¿Y por qué decimos, y la palabra nos dice, que ese amor excede todo conocimiento? Porque no hay un amor tan grande. Que a pesar de la forma en la que yo soy, en la forma en que me conduzco, en la forma que a veces fluctúo, el amor de Dios está ahí. Su amor y su misericordia está ahí. Cantábamos, cuán grande es Dios. Y a mí me gusta cantar en esa parte cuando decimos, no solamente es grande, sino es fiel. Y lo vemos cada uno de nosotros. Y ahora el Señor nos dice, para eso está. Ya está concertado el cuerpo, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en ese amor. Vamos a ir a la tercera parte, hermanos, donde nos dice qué debemos hacer o quitar en nosotros. Y sobre todo quitar, porque eso va a impedir que nosotros practiquemos nuestra vocación como debe de ser. Eso va a estar basado en Efesios 4, del 17 al 32. Y vamos a ir a esa parte. Perdónenme, pero es que estamos en vivo y luego el hablar tanto se me seca la garganta. Voy a tomar un dulce. Vamos a seguir adelante, hermanos. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4, del 17 al 32. Ahí nuestros hermanos les van a poner el subtítulo en el que estamos, que ya es nuestra tercera parte. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y vean que una vez nos dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
una vez más nos confirma y nos dice en la vanidad de su mente, no en la forma en la que Dios lo ha establecido, sino en la forma en que ellos han creído. Y ahora nos dice, digo y requiero que ya no andéis de esa forma, teniendo, veamos cómo nos habla claramente la palabra del Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando nosotros escuchamos la palabra y la rechazamos y no estamos atentos, aquí claramente la palabra del Señor nos dice que muchas veces es por la vanidad de nuestra mente y porque tenemos un entendimiento entenebrecido. A lo mejor yo me he dedicado a escuchar cosas, a escuchar fábulas, a escuchar comentarios, lo que piensan los demás, a leer libros, a buscar la verdad, pero no buscamos la verdad en la fuente, que es Cristo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a un camino de santidad, a un camino apartado. El Señor en Jesús, en su oración antes de que llegase ese momento de la crucifixión, recordemos que Él oró al Padre por cada uno de nosotros. Él ya había pensado en su vida, en qué iban a hacer, y le dijo, Padre, yo te ruego por los que me has dado, pero también te ruego por los que han de conocer por la palabra de ellos. Yo voy a ti, pero ellos se quedan. Y no te pido por el mundo, ni te pido que los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes. ¿Y en qué está basado? En toda la palabra, porque esa nos nutre, nos guía, nos enseña, nos redarguye. Si nosotros hemos estado fluctuando y yo he buscado más hoy en día en redes sociales, en libros, en comentarios, más que adentrarme en lo que Dios quiere en las vidas, hoy es el momento en el que nos dice, ya no estés de esa forma como los gentiles, en la vanidad de la mente, del corazón, porque ese corazón está duro. Cada vez que nos contaminamos con algo, ese corazón se va haciendo duro a la palabra. Y entonces no puede penetrar. Solamente si nosotros disponemos el corazón y entonces Espíritu Santo de Dios, habla mi vida, redarguye mi ser, hazme entender. Entonces, como el libro nos decía en los profetas, ese corazón duro, ese corazón de piedra, se convierte en un corazón de carne, en un corazón que está receptivo, en un corazón que quiere agradar a Dios, en un corazón que no quiere hacer las cosas del mundo porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que permanece en Dios, ese va a permanecer para siempre. ¿Qué es lo que usted quiere hoy en su vida? ¿Seguir fluctuando o escuchar la voz de Dios y obedecerle? El apóstol les decía eso, no hay de esa forma, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y nos hace una condición y una exhortación y nos dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado ¿según quién? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. ¿Dónde debe de estar fundada nuestra fe? En Dios, en ese Dios justo, en ese Dios santo. Hoy en día también la juventud está muy expuesta, hoy más que nunca. Si tu fe no está puesta en ese Dios y en esa roca firme, vas a fluctuar. Y es más fácil que esa mente sea perturbada. Y que con toda avidez, como dice la palabra, vayamos a hacer lo que no es grato delante de la palabra de Dios. ¿Pero qué tiene? Pero si no es malo. Hoy, a través de la luz, a través de la palabra, que Él nos enseñe qué es lo correcto y cómo debe de ser nuestro testimonio en el mundo, porque nosotros hemos sido llamados para hacer luz. Y nos dice el versículo 25, que vamos a desechar, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno ¿con quién? Con su prójimo. ¿Cuánto más con Dios? Si estamos bien con Dios, vamos a hablar verdad ¿con quién? Con el prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Somos humanos, sí. Versículo 26 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuántas veces explotamos, nos enojamos y no nos enojamos con uno mismo? ¿Nos enojamos con quién? Con el hermano, con la hermana, con mi prójimo, por lo que sea. Pero el Señor nos dice, no pequéis. Estamos hablando de santidad, estamos hablando de unión, estamos hablando en amor, estamos hablando que eso se debe de llevar en paz, con humildad, con mansedumbre. Esa es nuestra vocación. Si yo he tenido alguna discusión, si yo he tenido algún altercado, si alguien tiene algo en contra mía, desde que no dice yo tengo algo en contra de, cuando nos dice la palabra, si tú estás orando pero recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, ve, habla con él, concíliate, pídele perdón, pero si yo no le hice nada, pero estás en la presencia del Señor y por eso nos dice, si en ese momento te acuerdas que tienes algo, que alguien tiene algo contra ti, ve y concilia. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar, nos dice, ese viejo hombre se envicia y dice no, eso no, porque mi orgullo ¿dónde queda? ¿Yo cómo quedo? ¿Por qué voy a ir yo? Despojaos del viejo hombre. Y si nosotros nos despojamos del viejo hombre y conocemos más de Dios, Jesús dice, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, Él en esa cruz no le dijo, Padre, mira todos los que me escupieron, tú encárgate de ellos. El Señor le dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Esa sangre que estaba ahí siendo derramada, lo vieron los soldados, el poder, la potencia en la resurrección, quedaron atónitos, se espantaron, salieron corriendo porque sabían y reconocieron verdaderamente es el Hijo de Dios. Y por eso hoy nos dice, si realmente habéis oído, si habéis tomado esa decisión, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de toda mentira. No podemos estar enojados como cuerpo. Entonces nos dice, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que pase un día, que pase 2, que pase 3 para conciliarse. Tiene que ser en ese momento, porque si no damos lugar ¿a quién? Al diablo. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué nos recomienda? Sino trabajen
es que no tengo dinero, es que estoy robando porque pues no tengo comida, tengo que robar porque es para algo bueno, voy a alimentar a mi familia. El Señor hoy nos dice, mira, si tú lo hacías, no lo hagas más, trabaja. Haciendo con sus manos, dice lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Vean cómo la bendición de Dios, que si nosotros estábamos mal, el Señor nos restaura, nos da manos llenas y también podemos entonces compartir. Qué bendición es poder ver a alguien que si a lo mejor alguien está necesitado y cuántas veces hasta de la boca pues no traigo más, no traigo dinero, pero traigo mi torta, toma mi torta. ¿Te sirve mi agua? Sí, podemos compartir. Te invito a comer. A mí me tocó ver en alguna ocasión una persona que entró a un lugar y sale un motociclista y lo agarra y lo abraza todavía con eso, y yo creo que le dijo, ¿qué se te antoja? Ni siquiera le dijo, lo que yo te doy, así que eso te lo vas a comer y yo voy a pedir algo más. No, lo que hizo esa persona, lo agarró, lo abrazó, lo llevó al lugar en donde estaba vendiendo la comida, y yo imagino que le dijo que escoge lo que quieras, lo que tú quieras, por se ve a veces en la seña. Y cuando se va con su plato, no solamente le dijo, bueno, come ahí donde quieras, no, se lo llevó a donde él estaba, comió con él, platicó con él, hasta que terminaron los dos. Lo esperó. A lo mejor él estaba trabajando, a lo mejor llevamos prisa a veces. Lo esperó, come, ¿quieres más? Qué bendición y qué cachetada con guante blanco, porque cuántas veces a nosotros se nos acercan y no te acerques, hazte a un lado, cámbiate de cera. Pero el Señor hoy nos exhorta de que si trabajas, si trabajamos, si Dios nos bendice con algo, si el Señor nos da manos llenas, comparte. Eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. No atesora solamente la bendición aquí, no, ya está lleno, ya estoy llena de toda la bendición. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Le dijo a sus discípulos, ya es tarde, ellos le decían, mira, Señor, ya es tarde, despídelos, porque ya hace hambre y hay que descansar también, ¿no? Siéntelos y ustedes denle de comer. Ay, pero si no nos va a alcanzar. El Señor quería ver y demostrar que Él tiene cuidado de todas las cosas, hasta de las mínimas que nosotros creemos que no. Él tiene el dominio y control de las cosas. No faltó un joven que salió y que dijo, yo tengo esto. Eso sirve, repártanlo. La fe. ¿En qué está fundada nuestra convicción, nuestra vocación? En la fe de ese Dios, de ese Cristo que hizo milagros, que hizo prodigio, que hizo sanidades. En esa fe que repartió y se quedó, y ya cuando dijeron hasta sobraron tantos estos 12. El Señor es un Dios de bondad y de misericordia que nos dice que nos va a bendecir hasta que esté remecido, como si quisiéramos llenarlo más y llenarlo más. A ver, lo voy a empujar y, sí, cupo otro poquito. La bendición de Dios es abundante para cada uno de nosotros y también para nuestras familias. El Señor lo quiere llenar todo, pero ¿qué debemos darle nosotros? ¿Y qué es lo que a veces hacemos? Fluctuamos y decimos, sí, Señor, pero nada más te doy de aquí para acá. El Señor también quiere que nosotros le entreguemos todo. Por eso nos dice, despojaos del viejo hombre. Si ya no hurtábamos, ya no lo hagas más. Versículo 29, ¿qué también tenemos que quitar? Ninguna palabra corrompida salga de ¿dónde? Ninguna. Ni a forma de,
sonido, burla, maledicencia, ninguna. Porque en la boca dice la palabra que tenemos un instrumento que es la lengua. Y esa es como un fuego que puede encender todo un bosque. Pero esta lengua no podemos usar para bendecir y glorificar a Dios y para ver a mi hermano y maldecirlo. Y para ver a mi hermano y decirle, te lo mereces. No. Ninguna palabra corrompida. Ni siquiera decir, bueno, no digo groserías, nada más le digo que es esto. No es grosería. No, pero eso se le dice a un animalito, no se le dice a... Ninguna palabra. Esta boca solamente debe de ser para bendición, para glorificar a Dios, para edificación de la iglesia. Solamente para eso, si pertenecemos al cuerpo de Cristo. Si estamos aquí y usted en su trabajo habla con groserías, despojémonos hoy del viejo hombre. No fluctuemos. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a quienes, a los oyentes, aquellos que no conocen, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, le reconocemos, nos hemos arrepentido, Él nos sana, nos limpia, le dejamos nuestra carga. Él se encarga de eso, pero nos dice, nos pone un sello. Y ese sello está presente y va a estar presente hasta el día de la redención. Pero nos dice, no contristéis al Espíritu, porque el Espíritu de Dios es un Espíritu santo. Si nosotros estamos fluctuando, contristamos al Espíritu. El Espíritu no puede habitar en un lugar, en un templo. Nos dice en el libro de Corintios también Pablo, no olvidéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, pero que no sois vuestro. Si nosotros dejamos que entren cosas ajenas, contristamos al Espíritu. Y luego decimos, ¿por qué no le siento? ¿Por qué yo siento que oro y no me escucha? Porque muchas veces contristamos la presencia de Dios. Versículo 31, ya estamos por terminar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense, amargura. A veces lo que nos llega a pasar, que llega a generar, si nosotros no lo entregamos a Dios, eso va a ser mella en cada una de nuestras vidas y vamos a terminar en una amargura. Es que me hizo, ahora no soy feliz, ahora yo deseo el mal a los demás. No, dice, desecha toda amargura. Si ustedes se han dado cuenta en todo este versículo, en este capítulo 4, únicamente en el capítulo 4, que si ustedes lo leen con más extensión, en todo el libro de la carta a los Efesios, vamos a encontrar mucho más, pero aquí todo nos ha dicho todo. Quita toda amargura, quita todo lo del viejo hombre, ya no estés fluctuando, ya no hagas lo que hacías antes. Si hurtabas, ya no hurtes más. El Señor nos está pidiendo que despojemos todo lo que nos aparta de su presencia y lo que nos impide que nosotros podamos ejercer esa vocación como es digno. No solamente enojo, dice amargura, sino enojo, ira. Veamos que no es lo mismo el enojo que la ira. Van avanzando. Nos une gritería y maledicencia, porque donde hay gritos es muy fácil
que se hablen otras palabras, pero ya leíamos en un versículo anterior, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y toda maledicencia. Versículo 32 nos exhorta, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo, en esa cabeza que es Cristo. Él fue el intermediario en ese lugar en donde vagábamos. Entonábamos un canto, eran 100 ovejas y que había en el rebaño. Pero el Señor dejó a las 99 y buscó a la que se había quedado. Leía una parte que escribían y decían, Señor, a donde yo esté, encuéntrame. Porque sí, a veces los que nos perdemos somos nosotros. Pero el Señor en su amor y su misericordia, dice, puso a Cristo como ese mediador, como ese restaurador. Si las familias están pasando por pruebas, tribulación, aflicción, hoy es el día de acercarnos como familias a Cristo, creerle que el Señor es un Dios de amor y de misericordia, que Él no quiere que se pierdan, si no quiere que se pierda mi vida, menos va a querer que se pierdan las familias. Que el Señor redarguya cada una de nuestras vidas y cuantos hoy en día vamos a poder disponer en nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero andar como es digno de la vocación en la que tú me has llamado, porque no me ha llamado hombre, no me ha llamado cosa humana. Si a veces nos esforzamos por llevar una profesión que también se requiere una vocación, tiene que tener una vocación un odontólogo, un abogado, un contador, todos en cada área tienen una vocación y tienen que tenerla, si no, no ejercerían con toda la eficacia su profesión, cuanto más en el camino del Señor. Y hoy la invitación es, ¿qué es lo que va a hacer usted? Hoy solamente va a escuchar, hoy solamente va a decir, pues tampoco entendí nada. Hoy vamos a decir, será en otra ocasión, o vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo les voy a pedir que se pongan en pie, los que sientan en su corazón doblar sus rodillas, el que quiera venir al altar, el que esté en su casa y quiera doblar sus rodillas y poner en las manos de Dios su vida primeramente, la de las familias, los que aún no conocen de la palabra, los que tengan enfermedad, los que estén pasando por angustia, los que estén pasando por tribulación, por persecución. El día de hoy vamos a saber que somos un cuerpo en Cristo, que debemos de buscar más de su presencia cada día. Bendito Dios y Padre sobre todos, en todos y por todos, Señor. En esta hora nos acercamos a tu divina presencia confiadamente, disponiendo nuestra vida, nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo, el que tú has dispuesto para nuestras vidas, el que nos redarguya, el que cambie nuestra mente, el que transforme nuestras vidas, el que nos convenza del error, del pecado que hemos tenido delante de ti. Hoy es un día de salvación, señores. Hoy es un día de creerte a ti, el único Dios verdadero. Es el día de creerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es el día de creerte como ese sanador, como ese Rey de Reyes, Señor de Señores. Que aunque estemos viviendo en el mundo muchas situaciones, doctrinas falsas, estratagema de hombres, Señor, en esta hora nosotros podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a tu voluntad, que siempre va a ser agradable y perfecta. El apóstol Pablo hablaba con ese amor, con esa convicción a la iglesia de Efeso, y lo hacía aún preso, aún en una cárcel, Señor, porque hemos visto que no importa la condición, aún aquellos hermanos que estén siendo perseguidos en tu nombre, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún al hermano que esté pasando por tribulación, por angustia, tú estás con ellos, Padre Santo, y les darás la victoria.
Pero lo que deseas es de que de lo más profundo de nuestro corazón te creamos a ti. Si hemos estado fluctuando como esos niños, si nos hemos estado desviando, si hemos querido o nos hemos contaminado con las cosas del mundo, hoy tú nos hablas, Señor eterno, para entregarte nuestras vidas y que tú hagas la obra perfecta en nosotros, que ese viejo hombre sea despojado y que el nuevo, Señor eterno, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese perdón, a través de esa redención, vivamos como es digno de vuestra vocación. Señor, muchas gracias por hablar a mi vida, porque sé que estoy falta delante de ti, que necesito de tu presencia, que necesito de la llenura de tu Espíritu Santo en cada segundo, en cada minuto, porque tu venida es pronta, porque queremos agradarte, porque queremos servirte en integridad. Ayúdanos a amar como tú amas y como tú has amado a la humanidad, no deseando mal al prójimo, no hablando mal, no estando en contienda, ni en disensiones, sino en esa unidad y en ese conocimiento perfecto que es en el Hijo de Dios. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, redarguye nuestro ser, transforma nuestras vidas. Las familias necesitadas, Señor, en tus manos. Tú restauras, tú obras, tú sanas, Señor eterno. Pero que tengamos la disposición de poder vivir en santidad. En esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu divina presencia y ponemos también cada una de las necesidades, Padre Santo, sabiendo que tú ya las llevaste en esa cruz del Calvario, que ya pagaste nuestra deuda, que ya pagaste el precio de mis pecados, que yo tuve que haber sufrido, pero tú ya lo hiciste por mí. Solo nos pides acercarnos y creerte, Señor, no dudar, confiar y caminar y crecer espiritualmente en tu camino, no solamente con la leche espiritual, sino también con la vianda. Señor, muchas gracias te doy por tu palabra. Sigue obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, en el alma que te necesite, Padre Santo, en el alma nueva que también escuche de ti. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra, toda la alabanza, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestra vida, bendito Dios. Gracias porque siempre tienes una palabra de amor hacia nuestra vida. Perdónanos, Señor, por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, Señor. Perdónanos, por favor, que estemos unidos, que estemos, Señor, en un solo espíritu y en un solo sentir, por favor, Jesús. Que tu palabra quede grabada en nuestra vida, en nuestro corazón. Las necesidades que no fueron expuestas en esta tarde, Señor, tú las conoces, Jesús. Tú conoces cada una de estas necesidades, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos alejamos. Perdónanos, Señor, porque solamente queremos darte sobras de nuestro tiempo. Perdónanos porque no sabemos servirte, Señor. Pero en esta hora tú has hablado a nuestra vida. ¿Cómo quieres que te sirvamos? ¿Cómo quieres que te busquemos, bendito Dios? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias porque una vez más has hablado a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, por último vamos a entonar el himno número 169. Dice el Hijo Pródigo. Vamos a entonarlo y yo dejo este lugar. Y mi hermano, recuerde que a las 3 de la tarde una transmisión más, si el Señor lo permite. Vamos a entonar el número 169 de nuestros himnarios de Cristo Roca. Amén. Amén.
Soy como el hijo pródigo que habiendo fracasado vuelve a su padre amado, vuelve a su padre amado y encuentra lo anhelado. Pecando yo he vivido, perdón te pido, porque yo te he ofendido, porque yo te he ofendido, mi Dios querido. Yo sé que me perdonas por haberte ofendido y estoy arrepentido de lo vivido. Pecando yo he vivido, perdón te pido, porque yo te he ofendido, mi Dios querido. Cuán rico y hacendado, mi Dios me ha perdonado, nada me ha reprochado de lo pasado. Pecando yo he vivido, perdón te pido, porque yo te he ofendido, mi Dios querido. Cuán rico el hacendado, mi Dios me ha perdonado, nada me ha reprochado de lo pasado. Pecando yo he vivido, perdón te pido, porque yo te he ofendido, mi Dios querido. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Amén, aleluya. Amén.